Muy bien, un gusto realmente recibir a Analía Pereira, está aquí con nosotros, ella es licenciada en psicopedagogía y además, bueno, capacitadora en lo que tiene que ver con educación sexual integral. Y está con nosotros para continuar charlando de este tema que hemos venido planteando desde el comienzo del programa, que es justamente la sexualidad. ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Hablamos de sexualidad y es una palabra que cuesta mucho, que choca mucho, porque parece que siempre está asociada a lo sexual, concretamente a las relaciones sexuales. Bueno, ya hemos dicho que no es así, que la sexualidad está presente desde el comienzo de nuestra vida y hemos hablado de los cambios en el cuerpo. Para hacer un poquito un recorrido, hemos ido hablando de las preguntas que nos van haciendo nuestros adolescentes en la edad de la pubertad y llegamos a este momento. El que justamente hace referencia a las relaciones sexuales. Y es tan difícil hablar de eso. Y el que tiene que ver justamente con, veníamos hablando del desarrollo puberal y de la primera relación sexual, ¿no? Que muchas veces ocurre en los jóvenes en edades muy tempranas. Y bueno, justamente las investigaciones a nivel nacional nos indican que en algunas provincias, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, Ivana, los jóvenes se inician precozmente en las relaciones sexuales. Tan es así que hay muchísimos casos de embarazo adolescente que trae bastantes riesgos, no solo para la mamá, sino muchas veces para el bebé, y bueno, y todo lo que concierne a eso, ¿no? Sí, es importante que tomemos en cuenta cómo comenzamos a hablar en casa, siempre decimos en la familia, que es el ámbito propicio para hablar de las relaciones sexuales y de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Como bien vos decías, hablamos del hecho fundamental del ser humano. Eso es la sexualidad, que involucra lo afectivo, que involucra los derechos, que involucra lo que tiene que ver con los géneros. También aquí hemos hablado de la diversidad sexual en el programa anterior. Todo ese amplio abanico que tiene que ver justamente con la sexualidad. Bien. Y la educación sexual, eso que abordamos en los ámbitos educativos a partir de una ley. A partir de la ley que por suerte hace que sea una obligación impartir este tipo de conocimientos a nuestros niños, comenzar desde niños, a nuestros jóvenes. Y bueno, acá lo que queremos es resaltar lo importante que es para los adultos conocer las herramientas para hablar con ellos de la mejor manera. Y vamos a hacer un poquito hincapié en esto que nos tocaba a nuestra generación, que tenía que ver con las relaciones sexuales, por ejemplo, y que en casa no se hablaba. En muchos de los hogares de eso no se hablaba, ¿no? Sí, generalmente no se hablaba y bueno, paulatinamente se van habilitando esos espacios. El espacio en el ámbito escolar, con los adolescentes, porque los profesores se van capacitando y van generando esos espacios donde poder dialogar sobre la primera vez, sobre las presiones de los grupos, sobre el hecho de que tiene que ver con una decisión personal, Ivana, y esto es muy, muy personal. Cada uno va a tener esa relación sexual como una decisión personal, que sepa cuidarse, que sepa disfrutarla también, porque de eso también hablamos, que sea cuidada en un ámbito de cuidado. Entonces es fundamental que podamos hablar en el ámbito familiar y bueno, y mucho mejor aún si ya se viene hablando en el ámbito escolar. Bien, justamente hace un ratito en el programa hablábamos de, bueno, todas estas problemáticas que se presentan en la adolescencia, justamente que tienen que ver con este momento en donde ellos están tan vulnerables y donde este tipo de situaciones se presentan. ¿Cómo les explicamos, por ejemplo, qué es una relación sexual? ¿Cuál sería la mejor manera de esa primera vez? La mejor manera es siempre hablar con los términos correctos, Ivana, como lo hemos dicho aquí en tu programa, con los términos correctos y adecuados. Y si ya vienen conociendo las partes del cuerpo, vamos a ir hablando adecuadamente con respecto a eso. Una relación sexual tiene que ver con un encuentro íntimo, corporal con un otro u otra,
¿sí? Y ese encuentro íntimo tiene que ver con ese encuentro donde me voy a vincular de manera muy profunda con el otro, voy a abrirle mi intimidad, claro, ¿sí? Corporal. Entonces, eso también tiene que ver con involucrar a mis sentimientos. Para poder trabajar con los jóvenes, el hecho de que esto no sea algo que no tiene importancia y de preservar la intimidad, así como lo venimos haciendo desde el nivel inicial, que bueno, sigamos reforzando este trabajo en la adolescencia. En la adolescencia, claro. Bueno, muchos jóvenes toman a veces conocimiento de otros jóvenes o cosas que leen por ahí o cuestiones que les parece que ya saben. Porque esto del ya sé, yo ya sé, está como muy presente en ellos. Está ¿no? muy naturalizado, sí. ¿sí? También los adultos solemos decir, los jóvenes ya lo saben todo. Lo investigan por internet y lo saben todo incluso más que nosotros. Puede ser que los jóvenes tengan acceso a mucha información, pero la labor en particular de la escuela y también retomándolo en el ámbito familiar es que nosotros podamos trabajar con esa información que ellos, bueno, tienen acceso por las redes y, bueno, quizás por determinados medios, ¿no? A los papás a veces nos parece que, bueno, hay una edad en la que puede ser que comiencen a tener relaciones sexuales. A veces nosotros le ponemos una edad, nos parece que es después de los 17 o a partir de los 18, y eso la verdad que no tiene un momento determinado en la vida del adolescente. No, en general no tiene un momento determinado. Como te decía anteriormente, investigaciones del Instituto Gino Germani, en el cual yo he participado de la UBA, vienen diciendo que a nivel nacional las relaciones sexuales se inician entre los 14 y 16 años, ¿sí? A nivel nacional. Pero bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Hay, bueno, hay jóvenes que inician sus relaciones sexuales a los 17, 18 y otros más adelante, ¿sí? Ahora yo estoy haciendo un estudio con jóvenes universitarios de más de 22, 23 años y ahí, bueno, en cuanto tenga los datos también los vamos a compartir acá. No es que los jóvenes están apurados ni apresurados. También es bueno hablar con ellos sobre que el hecho de que cada uno tiene derecho a decidir cuál es el momento oportuno y no es necesario sentirse presionado, ¿sí? Porque, bien, bueno, el hecho de vincularse tan íntimamente con otro, bueno, muchas veces deja marcas. Entonces es mejor hacerlo con alguien con quien afectivamente estemos vinculados en un ámbito cuidado, ¿sí? Que podamos en el ámbito de la familia poder hablar de los cuidados. De los cuidados también. Porque bueno, por ahí está todo en torno al embarazo y hoy sabemos que hay un montón de enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales que, bueno, los jóvenes deben conocer mucho más cuando están iniciándose y los adultos también, ¿no? Porque parece que fuera para cada cosa para un tiempo determinado y esto es durante toda la vida. Sí, claro, hay un mito que dice en la primera relación sexual no te quedas embarazada. Sí. Esto es un mito que hay que justamente derribar. Hay que derribar porque no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? En una primera relación sexual sí puede haber la posibilidad de un embarazo y siempre usando un preservativo desde el inicio de la relación sexual, ¿sí? Claro. El preservativo me va a prevenir de las infecciones de transmisión sexual, como decías vos recién, y también de los embarazos no planificados, porque bueno, hay edades para todos y lo hemos charlado acá también, ¿no? Cuando bien, no implica siempre, un proyecto. Claro, tal cual. Y siempre invitamos a la gente a que se sume con sus preguntas, con sus comentarios, porque eso genera el debate, que es un poco lo que queremos desde aquí lograr en casa. Y una mamá, mira, nos manda un mensaje que dice que su hija tiene 14 años, está de novia con un chico de 19, es un poco más grande, y dice, sé que ella es virgen, pero quizás quiera tener relaciones. ¿Debo hablar con ella? Bueno, primero me gustaría tocar un poco el concepto este de la virginidad, hablar de ella es virgen, ¿no? Y luego, bueno, responder a este comentario de la mamá. Sí, muchas veces en la antigüedad el tema de la rotura del himen, que es una membrana que está unos centímetros profundamente entrando por la vagina, esta membrana es una membrana muy fácil de romperse, ¿sí? Incluso tiene perforaciones. En la actualidad las mujeres al hacer ejercicios físicos, diversos ejercicios, andar en bicicleta, bueno, ya no contamos con esa membrana, ¿sí? En particular las adolescentes
adolescentes. No tiene necesariamente que ver con el hecho de haber tenido una relación sexogenital o no. ¿Sí? Claro. Primero, corramos el velo a esto porque en la antigüedad, bueno, el sangrado de la mujer en la primera relación sexual implicaba, bueno, el hecho de la pureza, bueno, todo esto asociado a la religión, ¿no? Claro. En la actualidad esto no ocurre y muchas jóvenes preguntan, ¿sí? El tema del himen, el tema de ser virgen. En realidad, no haber tenido relaciones sexogenitales no involucra solo el hecho de él tener el contacto genital del pene dentro de la vagina, claro, sino aún más el encuentro, ¿sí? El encuentro íntimo del que hablábamos, íntimo, afectivo, sentimental, que implica la unión entre dos personas que pueden ser del mismo sexo biológico o no. Bien, bien, esta mamá entonces con esta preocupación, bueno, lo adecuado sería poder conversar con ella y darle las alternativas para los cuidados, sería lo más cercano. Sí, claro, ¿no? y bueno, y hablar un poco de su deseo, de cuál es el deseo de ella, si en realidad él se lo manifestó, siendo en este caso el chico más grande que ella, porque quizás él no se lo ha manifestado y solo está en la idea de la mamá, ¿no? Claro, también entonces, a veces ocurre, ¿no? Sí, la idea que nosotros tenemos y lo que ocurre en la realidad. Podemos pensar que quizás, claro, a lo mejor el novio, al ser más grande, quiere tener relaciones con ella, pero en realidad a lo mejor eso no ha pasado. Pero sí ha pasado poder darle a la nena el ámbito para poder hablar, claro, y bueno, y poder sacarse las dudas y ver cuándo va a ser su decisión. Vamos a apuntar en el diálogo siempre es como fundamental, ¿no? Vamos con otra de las preguntas que hacen que sigamos tocando este tema. Estoy preocupado como papá porque dice que su hijo tiene 24 años y justamente le contó que es virgen. Bueno, dice si debe hacer algo para que deje de serlo, ¿no? Nos dice para que debute. Bueno, esto que estaba tan visto antes y que tenía que ver con los hombres que tenían muchas mujeres, que tenían que sí o sí en un momento tener relaciones, tan es así que a veces eran llevados a que esto sucediera. ¿Cómo estamos con ese tema? Sí, en general, claro, en general ahora, bueno, ese tema no está así tan instalado como estaba en otras épocas, pero aún sigue perdurando, ¿no? Que el hombre es un ganador mientras más mujeres, con más mujeres haya estado, ¿no? En cambio, la mujer es diferente. Claro. Siempre la mujer en esto de preservarse, de estar más con una pareja, esto aún sigue muy instalado. De alguna manera le quita a la mujer, bueno, algunas posibilidades y sigue estigmatizando, ¿no? Y fíjate vos de qué forma estigmatiza, si se quiere, también a los hombres, porque acabamos de decir que no hay una edad determinada para un encuentro con otro. No, no hay. Y si en realidad este chico, como dice este papá, no ha tenido aún una relación sexual, es porque aún no lo ha decidido, porque no ha sentido deseos, porque no ha estado con la persona acorde con la cual haya querido estar. ¿Viste que está la película Virgen a los 40? Sí, bueno, sí. justamente esa película nos deja ver esto, ¿no? De que, bueno, uno se va a vincular sexoafectivamente en el momento en que lo decida, ¿sí? Y está bueno que podamos apoyar a los jóvenes a que no sientan presión de los demás, de que sí, porque tal ya estuvo sexualmente con alguien, yo también debo estarlo. No es algo que se debe copiar, ni mucho menos, sino algo que se debe sentir y fundamentalmente decidir en libertad. Vamos con la última de las preguntas que podemos responder hoy, que dice: mi hermana permite que su hija adolescente se quede a dormir en casa de su novio y yo creo que eso no corresponde. Dice, ahora mi hijo me pide que se quede su novia en casa. Bueno, ¿qué hago? ¿No? Esta cosa que es un poco del momento, los chicos deciden invitar a su amiga que es la novia, o a su amigo que es el novio, y a nosotros un poco nos sorprenden, y no ocurre si invitan a otro amigo que no tiene nada que ver, ¿no? Claro, en general cuando tienen parejas y se quedan a dormir en las casas de uno de los dos, bueno, pasa esto con las familias, algunas familias habilitan más, y bueno, están esas familias que dicen, prefiero que esté aquí y no en otro lado, ¿sí? Lo cual es muy válido, y están esas otras familias que dicen, bueno, este es nuestro hogar, nosotros no vamos a permitir esto, ¿no? Que tiene que ver con otra mirada. Lo importante es que sepamos que ellos van a estar sexogenitalmente, ¿no? Juntos, donde quieran y cuando sea, ¿sí? Muchas veces se piensa que es mejor que estén en un hogar cuidado,
¿sí? Antes de que estén en otro lado. Y bueno, eso también tiene que ver con los valores de cada familia. Intentemos hablarlo, intentemos ver, bueno, cuáles son los espacios para que ellos puedan estar. Si no nos gusta que estén en nuestro espacio familiar, bueno, poder habilitarles que estén en otros espacios. Claro, bueno, y no siempre, sí o sí, un encuentro quiere decir que va a ser sexual, claro, ¿no? También un poco también. dejar eso de lado. Sí. Bueno, tanto para hablar respecto a este tema, que tanto nos interesa, que tanto debemos conocer, y les agradecemos a ustedes el contacto, las preguntas, que estén allí del otro lado, porque de sexo sí se habla, de sexualidad sí se habla. Te agradecemos la presencia, No, por Analía. favor.